Bien, gracias, Vero. Muy interesante toda esta información y viene a colación de la próxima entrevista, porque hoy lo decía Alfredo, ¿no? Justo en esta circunstancia que estamos pasados por agua, se celebra el Día Mundial del Agua y el lema este año es Agua para la Paz. El agua puede crear paz o desencadenar conflictos y vaya si es así. Es en este contexto que recibimos a Eduardo Gudinas, analista de temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Hola, buenos días a todos. Bueno, Día Mundial del Agua. A nivel global, ¿cómo se llega a este día? Bueno, más de 2.000 millones de personas tienen problemas de agua. De eso, una gran parte de ellos tienen dificultades en el acceso al agua potable y además en muchos otros también se suma esa dificultad del agua para beber a la del agua para el saneamiento. Pero sobre todo esto, como estamos pasados por agua, les cuento que más del 70% de los desastres ambientales tienen que ver con el agua. O porque faltó mucho, sequía extrema, o por inundaciones o lluvias torrenciales. ¿Qué pasa con la contaminación del agua? Bueno, la contaminación del agua podemos abordar eso en el caso de Uruguay. Bien. Como paso previo, digamos que Uruguay tiene una gran disponibilidad de recursos hídricos. En ese sentido, tenemos un país bendecido por la cantidad de cursos de agua y la disposición de ellos. Este año, porque el año pasado no parecía lo mismo, ¿no? Está bien, pero me refiero a que están ahí los ríos, los arroyos, claro. Y algunos son enormes cuencas. Entonces, ¿cómo estamos en el ranking global? En los recursos totales de agua disponibles, estamos en el puesto 47. El primero es Brasil. ¿47 de cuántos? De 180 y pico. Ajá. Los países del mundo. Entonces, el primero está Brasil, el segundo Rusia, después Estados Unidos. ¿Por qué está, por ejemplo, Estados Unidos? Por los grandes lagos. Claro. Son enormes reservorios de agua. Y Uruguay está en el lugar 47. Pero, si yo voy a los recursos de agua por persona, por año, estamos aún mejor. Ahí saltamos al puesto 15. En los primeros lugares está, por ejemplo, Islandia y Guyana, en la disponibilidad de agua por año. Si voy al indicador que vincula la calidad del agua con el saneamiento, también estamos ubicados en una posición muy buena, que es el puesto 35. Por la extensión del saneamiento que hay en nuestro país. Claro, exactamente. Quedan lugares sin. Dicho esto, vamos a ver la situación del agua en Uruguay. Les preparé un mapa. A ver. Que lo bajé ayer de la web del Ministerio del Ambiente. Entonces, datos oficiales que van del 2016 al 2019. ¿Esto refiere a la calidad del agua? Esos son unas 150 y pico estaciones de muestreo que tiene el Ministerio del Ambiente. Este es un indicador que resume la situación. El indicador es tipo de semáforo. Amarillo tenemos problema, verde está bien, amarillo tenemos problema, naranja más problema y rojo una situación grave. Y esto vincula, por ejemplo... Esa es la zona de Aguas Corrientes, ¿no? Exactamente. Si entramos a resumir sobre todo lo que ocurre con la contaminación por fósforo, en el caso del fósforo, más del 80% de las estaciones de relevamiento tienen resultados negativos. 80%. ¿Y eso que es a partir de la producción de toda esa gran parte margen de eso del río Santa Lucía? Se debe a los remanentes, lo que queda del uso de agroquímicos. Más contaminación por efluentes industriales, efluentes cloacales y fuentes localizadas, como puede ser, por ejemplo, un tambo. La otra proporción responde a lo que se llama fuentes difusas. Este mapa que acabamos de ver, lo que revela de alarmante es que todas las grandes cuencas del Uruguay tienen algún problema de contaminación. Ninguna está a salvo. Y dentro de esa situación, la más grave es la cuenca del río Santa Lucía. Sí, se veía ahí, capaz que le podemos volver a poner que estaban todos los puntitos rojos ahí. También se veía en la costa, ¿no? Y lo de la costa, ahí sumé al mapa las banderas sanitarias por cianobacterias. Que en estas últimas semanas estuvieron bastante presentes. Varias. Exactamente. Entonces, ahí estamos viendo el mapa de nuevo, perdón que interrumpa, pero ahí se ve, ¿no? De forma perpendicular a la costa sur, los puntitos rojos de la cuenca del Santa Lucía. Del Santa Lucía. Y sobre la costa, en el Río de la Plata y el Océano Atlántico, ocurre con la contaminación de las aguas, por ejemplo, por cianobacterias. La situación es tan dramática que si a eso yo le sumo, por ejemplo, notificaciones que vienen del aporte de la información científica de estudios locales,
Por ejemplo, la situación, incluso las lagunas litorales atlánticas tienen registro de contaminación. Por lo tanto, la conclusión de esto es que la situación de los recursos hídricos del Uruguay es grave. Esto tiene por lo menos 20 años, no se ha atendido de la manera adecuada y el problema de este año se suma al del año pasado y así sucesivamente. Ahora, veo en la zona litoral, a ver, el este del país, la zona de Cerro Largo, La Valleja, toda esa zona no tiene afectación, por lo menos en ese mapa. Sí, hay registros de otra información científica que te indica, está contaminado, registro de contaminación en el río Cebollatí, en el Tacuarí, en el Yaguarón y en la Laguna Merín y en el San Luis. Ahora, O sea, donde metas la cuchara... Claro, no va en un tema de producción entonces que pueda ser ahí dispar. tenemos producción agrícola ganadera. Eso te quería preguntar, porque da la sensación, de acuerdo a ese mapa, que la parte peor, digamos, o está concentrado el foco rojo en la zona metropolitana, no tanto en el este ni en el litoral, donde también hay producción. ¿Por qué se da eso? Porque acá la producción en el sur es mucho más intensa, por un lado, y por el otro lado no hay estaciones de relevamiento en todo el país. Esa Entonces es la tenés que ir a diferencia, información complementaria desde otras fuentes. ¿Se podría subsanar esta situación sin volver a la etapa de los charrúas? Porque se nos pone la disyuntiva, ¿no? La actividad industrial, agropecuaria, etcétera, que genera un impacto versus mantener los recursos naturales. Sí, claro que se puede. De hecho, en este momento lo está discutiendo la Unión Europea. Hay debates, tiras y aflojes. Ustedes han reportado, por ejemplo, protestas de agricultores franceses o polacos contra normativa europea que cada vez pone más exigencias en lo ambiental para la producción de alimentos sanos y para mantener suelos y agua limpios. Entonces eso está en marcha. Eso tiene que observar Uruguay porque es además destino de parte de sus exportaciones. ¿Y ahí qué cambios se plantean a grandes rasgos para que la gente sepa? Bueno, ¿Todo va a ser orgánico, por ejemplo? Todo no, pero casi todo. Casi todo va a ser orgánico porque requiere menos contaminantes, menos gasto de químicos derivados del petróleo, dependo menos del petróleo, atiendo el cambio climático. Y además, esa producción orgánica tiene algo muy importante. Tiene menos maquinaria, más mano de obra. Entonces, el balance entre la energía que consumo, el agua que consumo, la contaminación que genero y el empleo necesario requiere una reconversión agropecuaria. Entonces, para alguna empresa va a ser malo, ¿sí? Porque va a tener que contratar menos gente y utilizar menos tarrinas de algún químico. Pero para el país va a ser mejor porque va a gastar menos en subsidios agroquímicos, menos en combustibles fósiles y va a tener más gente empleada. Sí, parece ser algo un tanto utópico, sobre todo para la realidad de nuestro país. ¿Estamos muy lejos de esa realidad o estamos más cerca de lo que pensamos? Digo porque, no sé, viendo todo lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos años con los intentos a nivel gubernamental, a nivel normativo, que nunca se terminan cumpliendo, que seguimos hablando de contaminación en un país tan chiquito. Bueno, lo abordo enfocándome en el agua. Estamos lejos porque, por ejemplo, terminó la crisis de la sequía del año pasado y OCE no tiene un plan, no ha dado a conocer un plan de contingencia por si viene una nueva sequía. Claro. Entonces hay como una especie de incapacidad para abordar el futuro. Doy otro paso más. Estamos lejos porque esto está reñido en el diálogo entre la clase política y los tomadores de decisiones en políticas públicas y en el gobierno y en la ciencia. Lo que se está discutiendo ahora en las últimas horas es este hallazgo de este hecho judicial donde el Ministerio del Ambiente acciona contra una organización ciudadana impidiéndole que presente testigos o información científica que tiene que ver con el emprendimiento de Arasatí en la costa del Río de la Plata, en el departamento de San José. O sea, fíjense que estamos como en el mundo al revés. El Ministerio del Ambiente le pide al Tribunal de lo Contencioso Administrativo desechar pruebas y desechar testimonio de científicos que van a advertir sobre los problemas de calidad de agua y de cómo manejar el agua en Uruguay. Ahora, pero Arasatí no es un proyecto que pone fin eventualmente, por lo menos así lo plantea el gobierno, a eventuales casos de sequía como tuvimos hace poco tiempo. No, no lo pone fin, por una cosa que hemos conversado aquí varias veces. Entonces, me explico. Supongamos que Lore está en la casa y tiene un problema de sequía con el tanque de la casa.
Entonces le pide a la empresa, solucioname el problema de la sequía que tuvo. La empresa viene y dice, te voy a poner un nuevo tanque con tales bombas que voy a tomar del Río de la Plata y te va a salir 800 millones y vas a pagar en 30 años. Pero Lore consulta con Maggie, que no es ingeniera sanitaria, pero tiene sentido común, y le dice, no, pero si vos tenés la cañería agujereada, perdés el 40% del agua que entra en tu casa. Lo primero que hay que hacer es reparar la cañería agujereada antes de buscar agua de otro lado. A esto se suma que los riesgos de la calidad del agua en el Río de la Plata, que es precisamente el motivo de esta acción judicial. Y que tanto OCE como el Ministerio del Ambiente accionen contra que no se presente evidencia científica puede llevar a pensar a muchos que en el fondo saben que no es una decisión viable, no es la mejor opción. Gudinas, más allá de la discusión por Arasatí, ¿cómo se prepara Uruguay o qué acciones se deberían tomar, en tu opinión, para otras eventualidades como la que estamos viviendo ahora, que no es por sequía, sino por exceso de agua y cuando se mezcla el agua de los ríos por inundaciones con los lugares donde se potabiliza el agua, quedan los controles bajo agua, etcétera? ¿Qué es lo que estamos en riesgo ahora? Bueno, de nuevo, como en el caso de la sequía, tengo medidas de emergencia para atenderlo inmediato, que son muchas de las que ahora se toman, y tengo medidas de mediano plazo y largo plazo para curar al paciente enfermo del manejo del agua. Entonces eso requiere, por ejemplo, revisar la disposición de las plantas de potabilización de OCE, a entender que las cuencas hidrográficas y los ríos es un todo complejo. Entonces, observemos la información científica, veamos qué sucede en Argentina con estas situaciones análogas. Allí hay información que indica que una de las razones de las crecidas sobre ciudades, sobre los ríos, es porque se han talado los montes marginales y se han desecado los bañados. Los montes marginales y los bañados actuaban como esponjas que retrasaban y atajaban el avance de las aguas. Y yo pierdo la calidad en los bañados y humedales que tenemos en Uruguay, pierdo la cobertura de bosques sobre arroyos y ríos, eso hace que cuando venga un gran volumen de agua vaya en tren expreso hacia abajo. Esas son medidas de mediano plazo, que son ese tipo de medidas que están discutiendo ahora los europeos. Es decir, entonces que, perdóname Maggie, esto que pasó o que está pasando con los ríos en Florida, en San José, no es solo producto, a ver si está bien dicho así, no es solo producto del cambio climático, es también por acciones que se tomó desde el punto de vista productivo. Sí, sí, hay todo un combo. No estoy en capacidad para decir qué porcentaje de culpa hay en cada uno de los ítems, pero está muy claro de que un elemento coadyuva al otro en llevar al desastre, porque ustedes, por ejemplo, volvamos al caso de otro lugar que hay frecuentemente inundaciones, el río Cebollatí. Bueno, producto de otra cosa, estaba leyendo relatos de finales del siglo XIX sobre cómo eran los paisajes en el río Cebollatí, y ahí relataban que tenía los montes más grandes del Uruguay, comparables a los del río Cuaraín. Todo eso en gran parte desapareció. Y además, en la cuenca del Cebollatí, hacia abajo, hacia Rocha, actuaba como planicie de amortiguación con inundaciones estacionales. Todo eso fue alterado por las obras de desecación y canales de irrigación para la expansión del sector arrocero. Entonces, ahí tenemos todo un caos hídrico. Eso se repite en otros lugares del país y genera este tipo de situaciones. ¿El sistema político tiene intenciones de tomar en cuenta todos estos aspectos medioambientales, más allá de la creación de un Ministerio de Ambiente? Por ahora no hay evidencia, por este mismo caso que yo les decía, tan extraño que el Ministerio del Ambiente accione contra la información científica. No hubo ninguna respuesta de la oposición a eso, ni ninguna advertencia, ni ningún llamado a sala, ni ningún pedido de informes. Entonces, ¿no interesan los temas medioambientales entonces? Y todos los días, todas las semanas te encontrás con algún lío. El último, por ejemplo, el presidente de ANCAP habla sobre el consumo de agua en este emprendimiento de hidrógeno verde que tiene en el norte. Entonces le preguntan en otro periodístico si se va a cobrar esa agua y él dice que no porque le tendrían que pagar a Brasil. Entonces si uno se encuentra con esos argumentos que también son dudosos desde el punto de vista del cuidado de
un concepto de defensa nacional de nuestros propios recursos naturales, es un síntoma de que aún estamos lejos de una conciencia ambiental en la clase política. Ya vamos a invitarte a hablar de hidrógeno verde, pero ¿no tiene consecuencias ambientales o sí, en tu opinión? Lo que tiene consecuencias ambientales es el proceso de preparación, porque hay un enorme consumo de agua. Entonces, ¿de dónde sale esa agua? ¿Quién la usa? ¿Se paga? ¿No se paga? Son volúmenes enormes. Luego hay un enorme consumo de energía eléctrica que requiere, por ejemplo, campos de generación o eólica o solar. Y de la otra punta hay una gran incertidumbre sobre, en este momento, la utilidad de eso. Por ejemplo, países como Dinamarca acaban de dar de baja todos sus emprendimientos de hidrógeno verde porque no le ven salida comercial o de uso inmediato. Sí, lo que hay es una gran cantidad de lo que se llama empresas juniors que compran licitaciones, compran concesiones e intentan revenderlas a terceros. En eso sí hay una actividad importante, ¿no? Udinas, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo.